Ejercicio 23.10. Dos partículas idénticas, cada una de ellas con carga más q, están fijas en el espacio y separadas por una distancia d. Aquí tenemos la distancia d. Esta sería la distancia d que están separadas. Y esta sería la distancia d. Ya. Me dice que una tercera carga puntual menos q tiene libertad de movimiento y en un principio está en reposo en la bisectriz perpendicular de ambas cargas fijas. Aquí está las cargas fijas, las q, y esta sería su bisectriz perpendicular, ¿no? Esto de aquí. Y ahí dice que a una distancia x está la carga menos q. Y dice que me dice que demuestre que si x es pequeña en comparación con d, o sea, x es muy pequeña en comparación con este d, el movimiento de menos q será armónico simple a lo largo de la bisectriz perpendicular, o sea, a lo largo de esta línea, el movimiento de esta esferita que está cargada con menos q va a ser un movimiento armónico simple. Y me dice que también hay qué tan rápido se moverá la carga cuando llegue al punto medio entre las dos cargas fijas, si fue liberada inicialmente a una distancia a menor que d del punto medio. O sea, este a es muy pequeño en comparación con d. Entonces, para resolver ese ejercicio, primero debemos hallar qué fuerza es la que ocasiona ese movimiento armónico simple de la esferita, ¿no? Entonces aquí vemos que tenemos una carga más q y una carga menos q. Entonces ahí va a aparecer una fuerza eléctrica, ¿no? Una fuerza eléctrica. Entonces aquí aparece una fuerza eléctrica. ¿Qué va a hacer? A esta esfera le voy a poner esfera 2. Esta esfera será la esfera 1 y esta será la esfera 3. Entonces aquí aparece una fuerza eléctrica que 2 ejerce sobre 3. Y aquí lo mismo, aparece una fuerza eléctrica de 1 sobre 3, ¿no? Una fuerza eléctrica de 1 sobre 3. Entonces aquí aparece una fuerza eléctrica de 1 sobre 3. Fuerza 1 sobre 3. Esta es una fuerza. Entonces vamos a calcular esas fuerzas. La fuerza 2, 3 tiene una magnitud. Su magnitud va a ser fuerza 2, 3. Lo voy a poner así, sin la flechita de arriba. Y la fuerza 1, 3, su magnitud también la voy a poner así. Fuerza 1, 3. Por la simetría del problema, y este es más, y porque la carga es más q y las distancias de separación son las mismas, entonces la magnitud de la fuerza 2, 3 es igual a la fuerza 1, 3, ¿sí? A la magnitud de la fuerza 1, 3. Estoy hablando de la magnitud. Y este lo voy a llamar F, ¿sí? Entonces, la fuerza 1, 3, vamos a hallar la magnitud de la fuerza 1, 3 por la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica de 1 sobre 3 es igual a la constante eléctrica por las cargas dividida la distancia de separación, ¿no? ¿Cuál sería esa distancia de separación? Esta distancia de separación sería, ¿no? Esto que está aquí. Esta distancia de separación, ¿no? Esta distancia sería la distancia que separa. Eso lo voy a poner r al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí tenemos, esta sería la distancia r. Entonces ese r por Pitágoras, vamos a hallar acá r, es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De medios al cuadrado, más esta distancia que está aquí, ¿no? X al cuadrado, ¿sí? Entonces eso sería la distancia r. Entonces aquí tenemos que la fuerza 1, 3 es igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas dividido la distancia de separación entre las cargas al cuadrado. R al cuadrado sería d sobre 2
al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? Porque el r al cuadrado se va a ir con esta raíz, entonces me queda esto, ¿no? Entonces la fuerza 1,3 es igual a la constante eléctrica por K, por Q minúscula, por Q mayúscula dividido d al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado, ¿sí? Entonces esa sería la fuerza 1,3. Pero como ya habíamos dicho, la fuerza 1,3 en magnitud es igual a la fuerza 2,3 en magnitud. Entonces esto también sería igual a la fuerza 2,3. Ahora voy a expresar vectorialmente esas fuerzas. La fuerza 1,3 vectorialmente sería igual, aquí vamos a tener que esta fuerza 2,3 y la fuerza 1,3 forman un ángulo tita, ¿no? Un ángulo tita. Por la simetría del problema, este es tita, este también será tita. Entonces la fuerza 1,3 es igual a la fuerza 1,3 a su magnitud por el coseno del ángulo por el vector unitario. ¿Cuál sería el vector unitario? Menos i, ¿no? Aquí sería la fuerza 1,3 menos i. Y también menos la fuerza 1,3 en magnitud por el seno de tita en la dirección j, ¿no? ¿Sí? He descompuesto esta fuerza 1,3 aquí en sus componentes, ¿no? Esta fuerza. También voy a descomponer lo mismo la fuerza 2,3. Entonces la fuerza 2,3 sería igual, la fuerza 2,3 sería igual a la magnitud de la fuerza 2,3 por el coseno, el ángulo tita i, ¿no? Pero como va a la izquierda sería menos, más la fuerza 2,3 seno de tita en la dirección j, ¿no? Porque va hacia arriba sería positivo más seno de tita en la dirección j. Aquí tenemos entonces que sobre la esfera F, hay una fuerza resultante, ¿sí? Tenemos la fuerza 2,3, aquí está la fuerza 1,3. Entonces vamos a sumar esas fuerzas vectorialmente y nos va a dar una fuerza resultante que es la que nos genera el movimiento armónico simple, ¿no? Que nos está diciendo que el problema que demostremos, ¿no? Que va a haber una fuerza resultante, ¿no? Entonces vamos a sumar esas fuerzas si las sumamos vamos a tener que la fuerza 1 más la fuerza 2, fuerza 1,3 más la fuerza 2,3 es igual a la fuerza resultante, ¿no? Que se está generando sobre la esfera, y esto sería igual aquí a las sumas de estas fuerzas, ¿no? La fuerza 1,3 sabemos que es igual a F, entonces aquí tenemos F coseno de tita en la dirección i, ¿sí? Aquí sería menos, ¿no? Este menos de acá. Menos la fuerza 1,3, ya sabemos que es F, por el seno de tita en la dirección j, ¿no? Menos la fuerza 2,3 también es F, entonces sería F coseno de tita, aquí sería coseno de tita i, coseno de tita en la dirección i, más F, más esta fuerza F2,3 que es F seno de tita en la dirección j, ¿no? Lo que he hecho es sumar estas fuerzas, ¿no? Esta fuerza 1,2 más la fuerza 2,3 me da una fuerza resultante, y esta sería la fuerza resultante, ¿no? Entonces aquí vemos que la fuerza menos F seno tita en la dirección j más F seno de tita j se cancelan, y aquí me queda que la fuerza resultante, lo voy a poner por acá, la fuerza resultante que está actuando sobre la esfera es igual a menos 2F coseno de tita en la dirección i, ¿no? Menos F. Pero como ya hemos hallado F es igual a la fuerza 1,3, mira, la fuerza 1,3 en magnitud, entonces vamos a reemplazar la fuerza resultante es igual a menos 2, F vale constante eléctrica por la carga Q dividido esta distancia, ¿no? Que sería d al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado, ¿no? Coseno de tita en la dirección i, ¿no? Ahora vamos a hallar este coseno
El coseno de tita aquí, voy a dibujar el triángulo acá. Aquí está este triángulo que se forma. Este triángulo está aquí. Ese triángulo. Sí, ese triángulo lo estoy dibujando ahí. Entonces aquí tenemos que el coseno de tita, esta distancia es x y esta distancia es de medios, ¿no? Entonces esta distancia es r, que ya la hemos hallado, que vale d sobre 2 al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? Esta distancia. Entonces aquí tenemos, vamos a reemplazar ese coseno, fuerza resultante es igual a menos 2 veces la constante eléctrica por Q mayúscula dividido d al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado, ¿no? El coseno de tita, aquí vemos que es x, coseno de tita es x sobre esto, ¿no? Que sería esta distancia, que sería d al cuadrado sobre 4, y estoy entrando la raíz aquí, sería d al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la fuerza resultante es igual a menos 2 veces la constante eléctrica por K por Q por K por QQ dividido d al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado, ¿no? Todo esto multiplicado por esto que está aquí, que lo voy a dejar en forma de exponente, más x al cuadrado. La raíz cuadrada es un medio, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que la fuerza resultante es igual a menos 2 veces la constante eléctrica por el producto de cargas dividido, esto es una sola base, sumadas, exponentes de bases iguales. Cuando hay un producto, los exponentes se suman, ¿no? Entonces me queda d al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado, 1 más un medio me da 3 medios, ¿no? Sí, eso es. Bueno, aquí tenemos ya la fuerza resultante, pero no hay que olvidar poner aquí la x. Aquí nos hemos olvidado poner x y el vector unitario y, ¿no? Aquí faltó el vector unitario y aquí sería x por el vector unitario y, ¿sí? Ahora, el problema me está diciendo que cuando x es pequeño en comparación con d, si x es pequeño en comparación con d, entonces esta suma como x es pequeño, entonces x aquí se va a cancelar, ¿no? Porque es prácticamente cero, ya que por ejemplo aquí d puede ser un millón y x por ejemplo puede ser 1, 1.000.000 más 1 no va a afectar, ¿no? Esta suma. Entonces por eso es que la fuerza resultante aquí, cuando x es menor que d, entonces nos va a quedar así, menos 2 veces la constante eléctrica por la producto de cargas dividido d al cuadrado sobre 4, ¿no? Todo esto a la 3 medios, ¿sí? Todo esto a la 3 medios. Entonces aquí me queda, operando esto, me debe de quedar, aquí no olvidar la x y el producto y, ¿no? La x con el vector unitario y. Operando esto nos debe de quedar menos 16, la fuerza resultante nos debe quedar menos 16 constante eléctrica por el producto de cargas dividido la distancia al cubo por x y, ¿no? No olvidar que este d es esta distancia que está aquí, ¿no? Desde aquí acá, eso sería d, ¿sí? Bueno, a esta fuerza resultante le vamos a poner ecuación 1. Ahora, del movimiento armónico simple tenemos, del movimiento armónico simple, tenemos que la posición tiene una forma característica, ¿no? Una ecuación característica que es igual a seno de omega t más el desfase, ¿no? Entonces aquí tenemos que la derivada de x
respecto al tiempo nos da la velocidad, ¿sí? Y la velocidad aquí en este caso sería la derivada del seno, es el coseno de W omega por T más el desfase por A por, aquí también se deriva lo que está dentro, ¿no? Por W, ¿no? Por W. Ahora, la derivada de la velocidad respecto al tiempo nos da la aceleración, ¿sí? Y la aceleración entonces aquí sería igual a la derivada, esto sería igual a la derivada del coseno es el menos seno de W omega por T más el desfase por la derivada de lo que está dentro, que sería W. Con este W sería W al cuadrado, ¿no? Ahora vamos a poner la aceleración como vector. La aceleración es igual a menos W al cuadrado por A seno de omega por T más phi, más el desfase, ¿no? A esto le vamos a poner ecuación 2, ¿sí? Ecuación 2. Ahora tenemos que aquí que la fuerza resultante, aquí quería, aquí lo he puesto como vector, entonces sería I, ¿no? Porque aquí la aceleración es menos W al cuadrado por A seno de omega por T más el desfase por el vector I. ¿Por qué? Porque la aceleración se está dando aquí, ¿no? Hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado menos I, ¿no? Entonces aquí tenemos que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Fuerza resultante es masa por aceleración y esto es igual a, eso no sería menos 16 constante eléctrica producto de cargas sobre dividido la distancia de cubo por X y, ¿no? Eso sería la fuerza resultante, ¿no? Es igual a masa por aceleración, entonces aquí tenemos que la masa por la aceleración que ya le hemos hallado que es menos W al cuadrado por A seno de omega por T más el desfase, ¿sí? Eso sería la aceleración. Estoy reemplazando aquí la aceleración, esto es la aceleración, es igual a menos 16 constante eléctrica producto de cargas dividido de cubo por X en la dirección Y, ¿no? No olvidar que aquí en la aceleración tiene aquí Y como componente, ¿no? Como componente de vector entero, entonces la Y y la Y se van a ir, me queda X, entonces aquí tenemos que si comparamos X, mira, X es igual a seno doble omega por T más el desfase, entonces esto sería X, ¿no? Esto sería X, entonces aquí nos queda que M menos W al cuadrado por X, M veces W al cuadrado por X es igual a menos 16 constante eléctrica por el producto de cargas dividido de cubo, ¿no? Entonces aquí los menos se van a cancelar. Aquí me queda que W al cuadrado, aquí no olvidar que aquí falta el X. Entonces aquí los X también se van a ir. Aquí me queda que W al cuadrado es igual a 16 a 16 constante eléctrica producto de cargas dividido de cubo. Este M que está acá multiplicando va a pasar acá a dividir, ¿sí? Tenemos W que se le conoce como frecuencia angular o velocidad angular, frecuencia A W se le conoce como frecuencia angular o velocidad angular, no, AW, no, W al cuadrado no, W es frecuencia angular o velocidad angular, ¿no? Me queda que W es igual a 4, este pasa como raíz cuadrada, va a quedar la raíz cuadrada de 16 es 4 por la raíz cuadrada de la constante eléctrica producto de cargas dividido M por D cubo, ¿sí? Sería la frecuencia angular. Ahora ya podemos hallar lo que nos piden. Nos están pidiendo que hallemos el periodo, ¿no? El periodo de dicho movimiento.
Entonces, el periodo, el periodo, el periodo de dicho movimiento, el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces aquí tenemos que 2pi dividido la frecuencia angular, que es 4, constante eléctrica, producto de cargas, m por d cubo, ¿no? Entonces aquí tenemos que el periodo nos debe de salir, simplificando pi medios por m d cubo dividido constante eléctrica k por q, ¿sí? Eso sería la respuesta del apartado A, la respuesta del apartado A. Ahora ya haremos el apartado B. El apartado B nos está pidiendo que dice qué tan rápido se moverá la carga menos Q cuando llegue al punto medio entre las dos cargas fijas, si fue liberada inicialmente a una distancia A. Entonces me está pidiendo que halle la velocidad, en otras palabras, me está pidiendo que halle la velocidad aquí en el punto medio, aquí, cuando la carga está aquí, en este punto, o sea, cuando X es igual 0. Cuando X es igual 0, ¿no? Entonces me está pidiendo, apartado B me dice, cuando X es igual 0, me está pidiendo que haya esa velocidad, ¿sí? La velocidad. Entonces, de aquí de esta ecuación que tenemos acá, X es igual a seno frecuencia angular por t más el desfase. Entonces tenemos X es igual a seno de W por t más el desfase. Entonces vemos que X es igual a 0. Si X es igual a 0, entonces para que eso sea igual a 0, nos damos así a seno de frecuencia angular por t más el desfase, ¿no? Es el desfase. Entonces para que esto sea 0, el seno tiene que ser 0. Y para que el seno sea 0, esta partecita de aquí tiene que ser 0, ¿no? Entonces W por t más el desfase tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a hallar la velocidad. La velocidad, ¿sí? Tenemos que es igual acá. Vemos que la velocidad es igual a W por A coseno de omega por t más phi. Es igual a W por A por el coseno de omega t más phi. No pasa el desfase, por el coseno de omega por t más el desfase, ¿no? Vemos que W omega por t es igual a 0, o sea, esto es igual a 0. Entonces B es igual a W por A por el coseno de 0, ¿no? Por el coseno de 0, ¿sí? Entonces aquí tenemos que B es igual a W por A por el coseno de 0 es 1, ¿no? Y aquí vemos que el coseno de 0 es 1, entonces vemos que el coseno de 0 es el máximo valor, ¿sí? El máximo valor del coseno de 0 es 1, ¿no? O sea, el máximo valor que puede tomar el coseno es 1. O sea, aquí vemos que este B también sería nuestra velocidad máxima. Es igual a la frecuencia angular por A. Ahora, ¿qué es este A? Este A es la distancia de donde fue soltada, ¿no? Según el movimiento armónico simple, vemos que A es la distancia de donde fue soltada. Y en este caso, nuestro A equivale a A, ¿no? Porque aquí el problema me está diciendo que la amplitud, dice, qué tan rápido se moverá la carga menos Q cuando llega al punto medio entre las dos cargas fijas si fue liberada inicialmente a una distancia A. O sea, una distancia A. O sea, quiere decir que este X de aquí vale A, ¿no? Y este es su máximo valor. A esto se le conoce como amplitud. Y esto vale A, ¿no? Entonces aquí tenemos que la velocidad máxima que nos están pidiendo, ¿sí?, es igual a la frecuencia angular por A. Y esto sería la respuesta del apartado B.